Divorciada envió «Estoy libre esta noche», y cuando vio que fue al jefe ya era tarde. Él estaba en su puerta. El aire acondicionado del edificio corporativo en Polanco zumbaba suavemente mientras Carmen Ruiz guardaba los últimos planos del día en su portafolio de cuero marrón. Las luces de la ciudad comenzaban a titilar a través de los ventanales del piso 15, creando un mosaico dorado sobre el skyline de Ciudad de México. Había sido un viernes particularmente largo, pero por primera vez en meses, Carmen se sentía ligera. Por fin, murmuró para sí misma, estirando los brazos por encima de la cabeza. El divorcio había sido finalizado oficialmente esa mañana. Después de 2 años de batallas legales, audiencias interminables y noches sin dormir, era libre. Tomó su teléfono y buscó el contacto de su mejor amiga, Lucía. Sus dedos se movieron rápidamente sobre la pantalla mientras grababa un audio. «Lucy, ¿cómo estás? Oye, estoy libre esta noche. Ya sabes, oficialmente libre. ¿Qué te parece si salimos a celebrar? Podemos ir a ese bar nuevo en la Roma Norte del que me habías contado. Necesito brindar por mi nueva vida». Presionó enviar sin pensarlo 2 veces y metió el teléfono en su bolsa. El pasillo estaba prácticamente vacío. La mayoría de sus colegas habían salido temprano para comenzar el fin de semana. Carmen caminó hacia el elevador, sus tacones resonando contra el mármol pulido del suelo. Mientras esperaba el elevador, su mente vagó hacia los últimos 2 años. El matrimonio con Roberto había comenzado a desmoronarse lentamente, como un edificio con cimientos débiles. Las discusiones constantes, las noches durmiendo en habitaciones separadas y finalmente la decisión mutua de terminar lo que una vez había sido una historia de amor prometedora. El elevador llegó con un suave ding y Carmen entró, presionando el botón de la planta baja. Mientras descendía, se miró en el espejo del elevador. Sus ojos café oscuro, que habían perdido su brillo durante los momentos más difíciles del divorcio, ahora mostraban una chispa de esperanza. Su cabello negro, recogido en un moño profesional, enmarcaba su rostro ovalado. A los 35 años, se sentía como si estuviera comenzando de nuevo. El elevador se detuvo en el piso 12, y para su sorpresa, entró Diego Mendoza, su jefe directo. Diego era el tipo de hombre que comandaba respeto sin esfuerzo. Alto, de complexión atlética, con cabello negro ligeramente canoso en las sienes y ojos verdes que parecían analizar cada detalle arquitectónico del mundo que lo rodeaba. Vestía un traje gris oscuro, impecablemente cortado, y llevaba un maletín de cuero negro. «Buenas tardes, Carmen», dijo con su voz profunda y profesional, dándole una pequeña sonrisa cortés. «Buenas tardes, señor Mendoza», respondió ella, sintiendo de repente la familiaridad incómoda que siempre experimentaba cuando estaban solos. Había trabajado bajo su supervisión durante 3 años, pero sus interacciones siempre habían sido estrictamente profesionales. El silencio llenó el pequeño espacio del elevador. Carmen podía oler su colonia sutil, una mezcla de cedro y algo más que no podía identificar. Diego revisaba algo en su teléfono, su ceño ligeramente fruncido en concentración. Cuando llegaron a la planta baja, Diego le hizo un gesto para que saliera primero. «Que tenga un buen fin de semana», le dijo mientras se dirigían hacia diferentes direcciones en el lobby. «Igualmente», respondió Carmen, sintiéndose extrañamente nerviosa. Mientras caminaba hacia la parada del Metrobús, Carmen no tenía idea de que en ese preciso momento Diego estaba en su oficina, mirando su teléfono con una expresión de confusión absoluta. Diego se detuvo a medio camino hacia su auto en el estacionamiento subterráneo cuando escuchó la notificación de WhatsApp. Generalmente ignoraba los mensajes después del horario laboral, especialmente los viernes, pero algo en el tono de notificación le hizo revisar su teléfono. El mensaje era de Carmen Ruiz. Un audio. Frunció el ceño. Carmen nunca le enviaba mensajes fuera del horario laboral, y mucho menos audios. Presionó play mientras se dirigía hacia su BMW negro. «Lucy, ¿cómo estás? Oye, estoy libre esta noche. Ya sabes, oficialmente libre. ¿Qué te parece si salimos a celebrar? Podemos ir a ese bar nuevo en la Roma Norte del que me habías contado. Necesito brindar por mi nueva vida». Diego se detuvo abruptamente junto a su auto. Escuchó el audio una segunda vez, luego una tercera. La voz de Carmen sonaba diferente.
más relajada, más íntima, completamente diferente al tono profesional y ligeramente tenso que siempre usaba con él. «Lucy», murmuró para sí mismo. Claramente, el mensaje no era para él. Se sentó en el asiento del conductor, pero no encendió el motor. En cambio, se quedó allí, procesando lo que acababa de escuchar. Carmen estaba oficialmente libre. ¿Qué significaba eso? Y esa alegría en su voz, esa espontaneidad, era un lado de ella que nunca había visto. Durante los 3 años que Carmen había trabajado en su equipo, Diego la había conocido como una profesional excepcional. Sus diseños eran innovadores, siempre entregaba los proyectos a tiempo y tenía una comprensión intuitiva del espacio y la funcionalidad que impresionaba incluso a arquitectos más experimentados. Pero siempre había mantenido una distancia profesional, casi como si hubiera un muro invisible a su alrededor. Diego arrancó el auto y comenzó el viaje hacia su casa en Las Lomas. El tráfico del viernes por la noche era denso, dándole tiempo para pensar. ¿Debería responder al mensaje? ¿Debería pretender que nunca lo recibió? La situación era incómoda, pero había algo en la vulnerabilidad accidental de ese audio que lo había afectado más de lo que quería admitir. Mientras navegaba por Periférico, su mente vagó hacia su propia vida. 3 años habían pasado desde la muerte de Elena en ese accidente automovilístico que cambió todo. 3 años de enfocarse únicamente en el trabajo y en criar a Sofía, su hija de 8 años. 3 años de rechazar las invitaciones de amigos, de ignorar las insinuaciones de colegas, de construir sus propias barreras emocionales. Su teléfono sonó otra vez. Esta vez era un mensaje de texto, también de Carmen. «Señor Mendoza, disculpe. Creo que le envié un audio por error. Por favor, ignórelo. Que tenga buen fin de semana». Diego sonrió involuntariamente. Podía imaginar la mortificación de Carmen al darse cuenta de su error. Escribió una respuesta rápida. «No se preocupe, Carmen. Que disfrute su celebración». Pero antes de enviarlo se detuvo. Era muy informal, muy personal. Borró el mensaje y escribió uno nuevo. «Sin problema. Buen fin de semana». Lo envió y siguió conduciendo, pero no podía quitarse de la mente la alegría genuina en la voz de Carmen. Había algo contagioso en esa felicidad, algo que resonaba en una parte de él que había mantenido dormida durante demasiado tiempo. Cuando llegó a casa, Sofía corrió hacia él como siempre hacía. Su cabello castaño ondulado rebotaba mientras lo abrazaba. «Papi, la abuela María hizo tamales para la cena», le dijo con entusiasmo, refiriéndose a la señora que cuidaba de ella después de la escuela. «Qué bueno, mi amor», respondió Diego, levantándola para darle un beso en la frente. «¿Cómo te fue en la escuela?». Mientras Sofía le contaba sobre su día, Diego se encontró pensando en Carmen nuevamente. Oficialmente libre. ¿Se habría divorciado? No sabía nada sobre su vida personal, pero ahora se daba cuenta de que quería saberlo. El lunes por la mañana llegó demasiado rápido para Carmen. Durante todo el fin de semana, había revivido una y otra vez el momento en que se dio cuenta de su error. Había sido Lucía quien se lo había hecho notar cuando la llamó el sábado por la mañana. «Carmen, ¿por qué no me respondiste el audio anoche? Te estuve esperando», había dicho Lucía con un tono ligeramente molesto. «¿Qué audio? Te envié un mensaje ayer», había respondido Carmen, confundida. «No recibí nada». Fue entonces cuando Carmen revisó su teléfono y se dio cuenta del horror. El audio estaba en el chat de Diego Mendoza, jefe, no en el de Lucy, mejor amiga. La sangre se le había ido del rostro mientras reproducía el mensaje, escuchando su propia voz alegre y despreocupada, hablándole a su jefe sobre salir a celebrar y brindar por su nueva vida. Ahora, parada frente al edificio de oficinas en Polanco, Carmen respiró profundamente antes de entrar. Había practicado en su mente cómo actuar, profesional, como si nada hubiera pasado, aunque por dentro se moría de vergüenza. El elevador parecía más lento que nunca mientras subía al piso 15. Carmen llevaba puesto un traje sastre azul marino, su armadura profesional favorita, y había recogido su cabello en un moño más estricto que de costumbre. Necesitaba proyectar competencia y seriedad. Cuando llegó a su escritorio, notó que Diego aún no había llegado. Su oficina, con paredes de cristal que daban vista al área de trabajo de su equipo, estaba vacía.
Carmen encendió su computadora y se sumergió inmediatamente en los planos del proyecto del Centro Cultural en Coyoacán, esperando que el trabajo la distrajera de sus nervios. A las 8:47 a.m., Diego entró a la oficina. Carmen lo vio por el rabillo del ojo mientras él caminaba hacia su despacho, vestido con un traje gris carbón que le quedaba impecablemente. Su paso era seguro, como siempre, pero Carmen creyó detectar algo diferente en él, aunque no podía precisar qué. Diego se instaló en su oficina, y Carmen pudo verlo a través del cristal mientras revisaba su computadora y tomaba su primer café del día. Normalmente él estaría revisando los proyectos del equipo a esta hora, pero hoy parecía perdido en sus pensamientos. A las 10:15 a.m., Carmen recibió un correo electrónico de Diego. Carmen, necesito revisar los últimos cambios del proyecto Coyoacán. ¿Podría pasar a mi oficina en 10 minutos? El corazón de Carmen se aceleró. Era su primera interacción cara a cara desde el incidente del audio. Se alisó la falda, tomó los planos y se dirigió hacia la oficina de Diego. Tocó la puerta de cristal y él le hizo un gesto para que entrara. «Buenos días, señor Mendoza», dijo Carmen con su voz más profesional, colocando los planos sobre la mesa de reuniones. «Buenos días, Carmen. Por favor, siéntese», respondió Diego, levantándose de su escritorio para unirse a ella en la mesa. Había algo diferente en su manera de mirarla. No era la mirada estrictamente profesional de siempre. Había una calidez sutil que Carmen no había notado antes. «He estado revisando las propuestas para el espacio central», comenzó Diego extendiendo los planos. «Su diseño del área de exposiciones es excelente. La manera en que ha manejado la luz natural es innovadora». Carmen se sintió aliviada de que estuvieran hablando de trabajo. «Gracias, señor. Quería crear un espacio que sintiera vivo, que cambiara con las horas del día». «Es exactamente eso», asintió Diego, inclinándose sobre los planos. Carmen podía oler su colonia nuevamente, esa mezcla de cedro que había notado en el elevador. «Pero tengo algunas preguntas sobre la acústica en esta sección». Mientras discutían los detalles técnicos, Carmen comenzó a relajarse. Diego estaba siendo completamente profesional, como si el audio del viernes nunca hubiera existido. Tal vez había decidido ignorarlo completamente. Pero entonces, justo cuando Carmen estaba explicando sus cálculos de resonancia acústica, Diego la interrumpió suavemente. «Carmen», dijo, y había algo diferente en su tono. «Espero que haya disfrutado su celebración del viernes». Carmen se congeló. Sus mejillas se pusieron rojas inmediatamente. «Yo, señor Mendoza, le pido disculpas nuevamente por ese mensaje. Fue un error muy embarazoso y...» «No tiene que disculparse», la interrumpió Diego, y por primera vez en 3 años Carmen vio una sonrisa genuina en su rostro. «Todos cometemos errores con la tecnología», y honestamente hizo una pausa, como si estuviera decidiendo si debía continuar. «Me alegró saber que tenía algo que celebrar». Carmen lo miró, sorprendida por la sinceridad en su voz. «¿Se divorció?», preguntó Diego suavemente. La pregunta era personal, completamente fuera de los límites de su relación profesional habitual, pero la manera en que la hizo no se sintió invasiva. Se sintió cálida. «Sí», admitió Carmen. «Después de 2 años de proceso legal, finalmente se finalizó el viernes». Diego asintió lentamente. «Debe haber sido un período muy difícil». «Lo fue», dijo Carmen, sorprendida de lo fácil que era hablar con él sobre esto. «Pero ahora me siento libre, supongo». «Lo entiendo», dijo Diego, y había algo en sus ojos que sugería que realmente lo entendía. Comenzar de nuevo puede ser aterrador, pero también liberador. Esa tarde, Carmen no podía concentrarse en su trabajo. La conversación con Diego había sido completamente inesperada. Durante 3 años, él había sido una figura distante, pero respetada en su vida profesional. Estricto, brillante, exigente, pero siempre justo. Nunca había mostrado interés en la vida personal de ningún miembro de su equipo, pero hoy había sido diferente. La manera en que le había preguntado sobre su divorcio, la comprensión en sus ojos cuando ella había mencionado lo difícil que había sido. Había una humanidad allí que Carmen nunca había visto antes. A las 6:30 p.m., cuando la oficina estaba prácticamente vacía, Carmen decidió quedarse para terminar los cálculos de costos del proyecto. Necesitaba algo que ocupara su mente.
Estaba tan absorta en las hojas de cálculo que no notó cuando alguien tocó suavemente en su cubículo. ¿Carmen? Levantó la vista y se encontró con Diego parado junto a su escritorio. Se había quitado la corbata y desabrochado el primer botón de su camisa blanca. Llevaba su saco en el brazo y se veía más relajado de lo que ella jamás lo había visto. «Señor Mendoza», dijo Carmen, salvando rápidamente su trabajo. No sabía que aún estaba aquí. «Estaba terminando algunos informes», explicó Diego. «Vi que aún tenía la luz encendida. Es tarde, ¿está bien?» Carmen miró su reloj y se sorprendió al ver la hora. «Oh, Dios, no me di cuenta de que era tan tarde. Solo estaba terminando los presupuestos para mañana». «Los presupuestos del proyecto Coyoacán pueden esperar hasta mañana», dijo Diego con una sonrisa pequeña. «Usted ya ha trabajado suficiente hoy». Carmen comenzó a guardar sus cosas, pero Diego no se movió de donde estaba parado. «¿Carmen?», comenzó, y ella pudo detectar una ligera vacilación en su voz. «¿Le gustaría tomar un café? Hay algo sobre el proyecto que me gustaría discutir en un ambiente más relajado». Carmen lo miró, sorprendida. ¿Le estaba pidiendo que salieran o realmente quería hablar de trabajo? «Claro», dijo finalmente. «¿Conoce algún lugar cerca? Hay una cafetería pequeña en la calle Horacio que me gusta. Hacen un café de olla excelente». 20 minutos después, Carmen se encontró sentada en una mesa pequeña en Café Insurgente, un lugar acogedor con paredes de ladrillo expuesto y plantas colgantes. Diego había tenido razón sobre el café de olla. Era delicioso, con ese toque perfecto de canela y piloncillo. «Este lugar es encantador», dijo Carmen mirando a su alrededor. «¿Viene aquí frecuentemente?» «A veces», admitió Diego, «especialmente cuando necesito pensar fuera de la oficina. El ruido de la ciudad a veces puede ser abrumador». Carmen asintió, entendiendo exactamente lo que quería decir. «Durante los últimos 2 años, he pasado tanto tiempo en oficinas de abogados que había olvidado lo que se sentía simplemente existir en un espacio tranquilo». «¿Fue muy difícil? El proceso de divorcio, quiero decir», preguntó Diego. Y Carmen se dio cuenta de que su pregunta venía de un lugar de comprensión genuina, no de simple curiosidad. «Devastador», admitió Carmen. No porque amara profundamente a Roberto al final, sino porque representaba el fracaso de todo lo que había planeado para mi vida. ¿Entiende? Diego tomó un sorbo de su café y asintió lentamente. «Sí, lo entiendo. Cuando perdí a Elena, mi esposa, hace 3 años, no solo perdí a la persona que amaba, perdí toda la visión que tenía de mi futuro». Carmen se quedó sin aliento. En todos los años que había trabajado para él, Diego nunca había mencionado a una esposa, y definitivamente nunca había hablado de una pérdida. «Lo siento mucho», dijo suavemente. «No sabía que... ¿Qué pasó?» «Accidente automovilístico», dijo Diego, su voz volviéndose más quieta. «Conducía a casa desde el trabajo una noche lluviosa. Un conductor ebrio se saltó un semáforo en rojo». Carmen sintió lágrimas picando sus ojos. «Dios mío, Diego, es terrible». Fue la primera vez que había usado su nombre de pila, y él lo notó. Sus ojos se encontraron a través de la mesa pequeña. «Elena era arquitecta también», continuó Diego. «Trabajábamos en firmas diferentes, pero siempre compartíamos nuestros proyectos. Era mi mejor crítica, mi inspiración. Después de que murió, el trabajo se convirtió en solo trabajo, una manera de mantenerme ocupado mientras cuidaba a Sofía». «¿Sofía es su hija?» «Tiene 8 años. Elena y yo siempre quisimos tener más hijos, pero Sofía era perfecta. Es lo más hermoso que Elena me dejó». Carmen sintió una calidez extraña extendiéndose por su pecho. Ver este lado vulnerable de Diego, esta profundidad emocional que había mantenido oculta detrás de su profesionalismo, era revelador. «Debe ser una niña muy especial», dijo Carmen. «Lo es, inteligente, divertida, completamente sin filtros». Diego sonrió genuinamente. «A veces me recuerda tanto a Elena que duele, pero es un dolor hermoso, ¿entiende?» Carmen asintió. Entendía exactamente lo que quería decir, aunque su dolor había sido diferente. El dolor de un matrimonio que se desmoronaba lentamente en lugar del shock repentino de una pérdida. «¿Y usted?», preguntó Diego. «¿Planea tener hijos algún día?». La pregunta era personal.
más personal de lo que jamás habían sido, pero Carmen se sorprendió de lo cómoda que se sentía respondiendo. Roberto y yo lo intentamos durante años, admitió, pero nunca pasó, y eventualmente nos dimos cuenta de que tal vez no estábamos destinados a ser padres juntos. Ahora, no sé, tengo 35 años. A veces siento que ese barco ya zarpó. 35 no es viejo, dijo Diego firmemente. Elena tenía 33 cuando tuvo a Sofía, y siempre decía que se sentía exactamente en el momento correcto de su vida para ser madre. Había algo en la manera en que Diego hablaba, una calidez e intimidad que hacía que Carmen se sintiera vista de una manera que no había experimentado en años. El café se estaba llenando con la multitud de la cena, y Carmen se dio cuenta de que habían estado hablando durante casi 2 horas. «Debería irme», dijo finalmente. «Es tarde, y usted probablemente necesita llegar a casa con Sofía». «Sí, probablemente», admitió Diego, pero no hizo movimiento alguno para levantarse. «Carmen, gracias por escuchar. No he hablado sobre Elena con alguien en mucho tiempo. Gracias por compartir», respondió Carmen sinceramente. «Y por el café. Esto fue inesperado, pero realmente lo necesitaba». Cuando finalmente salieron del café, el aire nocturno de la ciudad era fresco y lleno de vida. Diego caminó con Carmen hacia la estación del Metrobús más cercana. «Carmen», dijo justo antes de que ella se dirigiera hacia la estación, «le gustaría almorzar mañana. Hay algunos aspectos del proyecto que creo que podríamos discutir mejor fuera de la oficina». Carmen lo miró, viendo algo en sus ojos que sugería que el almuerzo sería sobre más que solo trabajo. «Me gustaría mucho», dijo. El martes al mediodía, Diego recogió a Carmen en la oficina en su BMW negro. Había sugerido ir a almorzar en Coyoacán, cerca del sitio donde se construiría el centro cultural, para inspeccionar el entorno del proyecto. Ambos sabían que era una excusa, pero ninguno lo mencionó. «Nunca había estado en su auto», comentó Carmen mientras se abrochaba el cinturón de seguridad. El interior olía a cuero nuevo y esa colonia sutil que ya estaba comenzando a asociar con él. «Es práctico para visitar sitios de construcción», respondió Diego, pero Carmen notó que había limpiado el auto meticulosamente. No había ni un papel en el suelo y podía oler el aroma a limón del ambientador. Mientras manejaban por Insurgentes Sur hacia el sur de la ciudad, Diego puso música suave de jazz. Carmen observó sus manos en el volante, manos grandes, con dedos largos que se movían con precisión. Llevaba un reloj plateado simple pero elegante, y Carmen se encontró preguntándose si había sido un regalo de Elena. «¿En qué piensa?», preguntó Diego, notando su silencio. «En el proyecto», mintió Carmen. «Es emocionante poder ver el espacio donde va a estar nuestro diseño». «Nuestro diseño», repitió Diego, y Carmen se dio cuenta de que había dicho nuestro sin pensar. «Bueno, su proyecto. Yo solo soy parte del equipo». «Carmen», dijo Diego, su voz volviéndose más seria, «su contribución a este proyecto ha sido fundamental. El concepto de integración comunitaria fue completamente suyo. Sin sus ideas, sería solo otro edificio bonito sin alma». Carmen sintió un calor subir por su cuello. Los elogios de Diego siempre habían sido escasos y profesionales. Esto se sentía personal, íntimo. Llegaron a Coyoacán y Diego estacionó cerca del Jardín Centenario. El barrio bullía con vida, familias paseando, artistas pintando en las esquinas, el aroma de churros y café mezclándose en el aire. «Elegí un restaurante pequeño cerca de la plaza», explicó Diego mientras caminaban. «La comida es casera y la dueña, doña Esperanza, hace el mejor mole de la zona». Carmen sonrió. «¿Cómo conoce lugares como este? No lo imagino explorando barrios bohemios». Diego se rió, un sonido que Carmen se dio cuenta de que nunca había escuchado antes. Era cálido, genuino, completamente diferente a la risa cortés que usaba en reuniones de trabajo. «Elena me enseñó a valorar estos lugares», explicó. «Ella decía que no se podía diseñar para una comunidad sin conocer realmente cómo vivía la gente. El restaurante, la cocina de Esperanza, era exactamente como Diego había descrito. Pequeño, acogedor, con mesas de madera rústica y paredes decoradas con fotografías en blanco y negro del Coyoacán histórico. Doña Esperanza,
Una mujer de unos 60 años, con cabello gris recogido en un moño y delantal floreado, los recibió con una sonrisa enorme. «Diego, qué gusto verte», exclamó, dándole un abrazo paternal. «¿Y quién es esta señorita tan guapa?» «Doña Esperanza, le presento a Carmen Ruiz, mi colega arquitecta», dijo Diego, y Carmen notó que sus mejillas se pusieron ligeramente rojas. «Una arquitecta, qué maravilla», dijo doña Esperanza, tomando las manos de Carmen entre las suyas. «Siéntense donde gusten, les voy a preparar algo especial». Se sentaron en una mesa junto a la ventana que daba vista a la plaza. Carmen podía ver el sitio donde se construiría el centro cultural a solo 2 cuadras de distancia. «Ella lo conoce bien», observó Carmen. «Vengo aquí desde que Sofía era muy pequeña», explicó Diego. «Después de que Elena murió, los primeros meses fueron difíciles. Sofía lloraba mucho y yo no sabía cómo consolarla. Doña Esperanza nos veía llegar los domingos, siempre con Sofía triste, y un día simplemente nos adoptó. Le enseñó a Sofía a hacer tortillas, me daba consejos sobre cómo ser padre soltero». Carmen sintió algo moverse en su pecho al imaginar a Diego, normalmente tan controlado y seguro, luchando por consolar a una niña pequeña que había perdido a su madre. «Debe haber sido muy difícil», dijo suavemente. «Lo fue. Los primeros 6 meses, Sofía preguntaba todos los días cuándo iba a regresar mamá. No entendía por qué Elena no volvía a casa». Doña Esperanza regresó con 2 platos humeantes de mole poblano, con pollo y arroz rojo, junto con tortillas recién hechas. «Para la arquitecta bonita», dijo, guiñándole un ojo a Carmen, «mi mejor mole. Y para ti, Diego, porque necesitas comer más, estás muy flaco». Mientras comían, Carmen se maravilló de lo diferente que era Diego fuera de la oficina. Sus modales seguían siendo refinados, pero había una relajación en sus hombros, una sonrisa más frecuente. Hablaba de Sofía con una ternura que hacía que Carmen se sintiera como si estuviera viendo un lado completamente nuevo de él. «Me pregunto», dijo Carmen, cortando un pedazo de pollo bañado en la rica salsa de mole, «¿qué piensa Sofía sobre que su papá pase tanto tiempo en el trabajo?» Diego hizo una pausa, su tenedor a medio camino hacia su boca. «Me lo pregunta a veces», admitió, «especialmente cuando tengo que trabajar fines de semana. El otro día me preguntó por qué no tengo amigos como las mamás de sus compañeras de clase. ¿Y qué le dijo? Le dije la verdad, que papá había estado muy ocupado construyendo edificios y había olvidado cómo hacer amigos». Diego sonrió tristemente. «Ella me dijo que los amigos eran importantes porque hacían que la gente fuera más feliz». Carmen sintió un nudo en la garganta. «Es muy sabia para tener 8 años. Demasiado sabia, a veces», admitió Diego. «A veces siento que ella cuida de mí más de lo que yo cuido de ella». Después del almuerzo, caminaron hacia el sitio del futuro centro cultural. Era un lote grande, actualmente vacío excepto por algunos árboles maduros que habían decidido preservar en el diseño. «Aquí», dijo Carmen parándose en el centro del terreno, «es donde imaginé el atrio principal, con esos árboles como punto focal natural». Diego se colocó junto a ella, tan cerca que Carmen podía sentir el calor de su cuerpo. «Es perfecto», murmuró. «Puede ver cómo la luz va a moverse a través del espacio en diferentes momentos del día». «Exactamente», dijo Carmen emocionándose. «Y en las tardes, cuando el sol esté bajo, toda esta área se va a llenar de una luz dorada cálida». Diego la observó mientras hablaba, notando cómo sus ojos se iluminaban cuando describía su visión, cómo gesticula con las manos para ilustrar sus ideas. Había una pasión allí que hacía que algo en su pecho se sintiera diferente, más ligero. «Carmen», dijo de repente, «¿le gustaría conocer a Sofía?» La pregunta salió antes de que pudiera pensarla completamente. Carmen se volvió hacia él, sorprendida. «¿Conocer a Sofía?» «Sí, yo. Este sábado vamos a ir al Papalote Museo del Niño. Es nuestro ritual de fin de semana. Pensé que tal vez le gustaría acompañarnos. Como amiga», añadió rápidamente. Carmen lo miró, viendo algo vulnerable en sus ojos, como si acabara de arriesgarse de una manera que lo asustaba. «Me encantaría conocerla», dijo finalmente. El sábado por la mañana, Carmen se paró frente a su closet durante 20 minutos, debatiendo qué ponerse. ¿Qué se ponía una mujer de 35 años para conocer a la hija de 8 años de su jefe? ¿Algo casual pero no demasiado relajado?
Algo que dijera, soy responsable y confiable, pero no, estoy tratando demasiado duro. Finalmente, se decidió por jeans oscuros, una blusa blanca sencilla y tenis blancos. Se maquilló ligeramente y se dejó el cabello suelto en ondas suaves. Mientras se ponía aretes pequeños de perla, se preguntó por qué estaba tan nerviosa. Era solo un día en el museo con un colega y su hija, pero sabía que no era solo eso. Algo había cambiado entre ella y Diego desde aquella tarde en el café. Había una intimidad creciente, una facilidad de conversación que iba más allá de lo profesional. Y ahora, él le estaba presentando a la persona más importante de su vida. Diego llegó a recogerla a las 10 a.m. en punto. Cuando Carmen salió de su edificio de departamentos en la colonia Roma, lo vio esperando junto al auto, vestido casualmente con jeans y una camisa azul claro de manga larga. Se veía más joven así, menos intimidante que en sus trajes de trabajo. «Buenos días», la saludó con una sonrisa. «Espero que esté lista para mucha energía». Sofía ha estado emocionada toda la semana, desde que le dije que una amiga se uniría a nosotros. Carmen sintió una punzada de nervios. «¿Le dijo que trabajo con usted?» «Sí, pero para ella eso no es importante. Está más interesada en el hecho de que finalmente va a conocer a una de las amigas de papá». Cuando se acercaron al asiento trasero, Carmen vio a una niña con cabello castaño ondulado recogido en coletas, vestida con un vestido amarillo con mariposas y tenis rosas. Sofía la observaba con curiosidad a través de la ventana. «Sofía», dijo Diego abriendo la puerta trasera, «te presento a Carmen, mi amiga del trabajo». Sofía sonrió, revelando un diente frontal ligeramente flojo. «Hola, papá dice que diseñas edificios bonitos. ¿Es verdad que puedes imaginar cómo va a haber un edificio antes de que lo construyan?» Carmen se rió, inmediatamente encantada por la naturalidad de la niña. «Es verdad. Es como dibujar con tu imaginación primero y luego hacer que otros ayuden a que se vuelva real». «¡Qué genial! Yo también dibujo, pero principalmente unicornios y casas con torres muy altas». Durante el trayecto al museo, Carmen escuchó a Sofía hablar sobre su escuela, sus amigas y su obsesión actual con los dinosaurios. La niña tenía una manera de hablar que era sorprendentemente madura para su edad, pero con momentos de pura alegría infantil que hacían sonreír a Carmen. «¿Carmen?», preguntó Sofía de repente. «¿Tienes hijos?». Carmen sintió a Diego tensarse ligeramente en el asiento del conductor. «No, no tengo hijos», respondió Carmen honestamente. «¿Por qué no?». «Sofía», intervino Diego suavemente, «esa es una pregunta muy personal». «Está bien», dijo Carmen volteándose para mirar a Sofía. «A veces la vida no sucede como la planeamos, pero me gusta mucho conocer niños como tú». Sofía asintió solemnemente, como si entendiera perfectamente. «Papá tampoco tenía planeado ser papá soltero», dijo matter of factly, «pero dice que a veces los cambios nos hacen más fuertes». Carmen intercambió una mirada con Diego a través del espejo retrovisor. La sabiduría de esa niña era asombrosa. En el museo, Sofía se transformó en una pequeña exploradora. Arrastró a Carmen de exhibición en exhibición, explicando entusiastamente cada experimento científico, cada juego interactivo. Diego lo seguía con una sonrisa permanente, claramente disfrutando ver a su hija tan emocionada. «¡Carmen, ven a ver esto!», gritó Sofía desde la exhibición de dinosaurios. «Puedes excavar huesos como un paleontólogo real». Carmen se arrodilló junto a Sofía en la caja de arena artificial, ayudándola a desenterrar cuidadosamente una réplica de fémur de tiranosaurio. Diego se acercó, tomando fotos con su teléfono. «Miren qué buenos arqueólogos son», dijo, y Carmen notó la ternura genuina en su voz. «Paleontólogos, papá», lo corrigió Sofía. «Los arqueólogos estudian personas antiguas, los paleontólogos estudian dinosaurios». «Tienes razón, mi amor», se rió Diego. «Perdón». Durante el almuerzo en el café del museo, Sofía se sentó entre Carmen y Diego, contando historias sobre sus dinosaurios favoritos mientras comía nuggets de pollo. Carmen se encontró completamente cautivada por la personalidad vibrante de la niña. «Carmen», dijo Sofía de repente, «¿te gusta mi papá?». Carmen casi se atraganta con su agua. Diego se puso completamente rojo. «Sofía, esa no es una pregunta apropiada», dijo Diego rápidamente. «¿Por qué no?», preguntó Sofía inocentemente. «A mí me gusta Carmen.
Es muy divertida y no habla como si fuera bebé como algunas amigas de mis compañeras. Carmen sonrió, decidiendo responder honestamente. Me gusta mucho tu papá, Sofía. Es muy inteligente y amable. Bien, dijo Sofía aplaudiendo. Papá necesita más amigos. A veces está muy serio en casa. Sofía, protestó Diego, pero estaba sonriendo. Es verdad, papá. Abuela María también lo dice. Más tarde, en la exhibición de burbujas gigantes, Sofía convenció a Carmen y Diego de entrar juntos dentro de una burbuja enorme. Los tres se pararon muy juntos, mientras un empleado del museo los cubría con una película de jabón iridiscente. «Somos una familia burbuja», gritó Sofía con deleite. Carmen sintió algo flutter en su estómago ante las palabras de Sofía. Miró a Diego, que estaba observándola con una expresión que no podía descifrar completamente, pero que le hizo sentir calor en todo el cuerpo. Cuando la burbuja finalmente se rompió, los tres se rieron, pero Carmen se dio cuenta de que algo más había cambiado en ese momento. La manera en que Diego la miraba, la facilidad natural con la que Sofía había incluido a Carmen en su mundo, se sintió como el comienzo de algo que ninguno de ellos había planificado, pero que se sentía perfectamente correcto. En el camino a casa, Sofía se quedó dormida en el asiento trasero, agotada por el día de aventuras. «Es una niña increíble», murmuró Carmen, observando a la pequeña dormir. «Lo es», admitió Diego suavemente. «Y realmente le gustó a usted. Eso es muy importante para mí». Carmen sintió que su corazón se aceleraba ante la implicación de sus palabras. «Diego», comenzó, pero él la interrumpió suavemente. «Carmen, sé que esto es complicado. Somos colegas y yo tengo una hija, y ambos tenemos historias pasadas que han sido difíciles, pero no puedo negar que algo está cambiando entre nosotros». Carmen lo miró, viendo la vulnerabilidad en sus ojos. «Yo siento lo mismo», admitió. Los siguientes 2 lunes en la oficina fueron una extraña danza de profesionalismo cargado de tensión no resuelta. Carmen y Diego mantenían sus interacciones estrictamente relacionadas con el trabajo durante las horas de oficina, pero había una nueva conciencia entre ellos, una electricidad sutil que hacía que cada encuentro casual en el pasillo se sintiera significativo. Carmen se encontraba observando a Diego durante las reuniones de equipo, notando cómo se movían sus manos cuando explicaba conceptos técnicos, cómo se concentraba completamente cuando alguien hacía una pregunta. Diego, por su parte, se sorprendía buscando excusas para pasar por el área de trabajo de Carmen o prolongando las discusiones sobre el proyecto más de lo necesario. Sus colegas comenzaron a notar cambios sutiles. Rodrigo, el otro arquitecto senior del equipo, comentó en privado con Carmen que el jefe parecía menos tenso últimamente. Adriana, la coordinadora de proyectos, mencionó que Diego había estado sonriendo más durante las juntas. El miércoles por la tarde, Diego se acercó al escritorio de Carmen cuando la mayoría del equipo había salido a almorzar. «Carmen, necesito que revise estos cambios en los planos del centro cultural», dijo, colocando una carpeta sobre su escritorio. Su voz era estrictamente profesional, pero cuando Carmen levantó la vista, vio algo más en sus ojos. «Por supuesto», respondió ella abriendo la carpeta. Pero en lugar de planos modificados, encontró una nota escrita a mano en la letra cuidadosa de Diego. «¿Le gustaría cenar conmigo el viernes? Solo nosotros 2 esta vez. Conozco un lugar». Carmen sintió su pulso acelerarse. Miró hacia arriba y encontró a Diego observándola intensamente. «Los planos se ven muy interesantes», dijo cuidadosamente, consciente de que otros podrían escuchar. «Creo que podríamos discutir estos cambios en detalle». «Excelente», dijo Diego, su sonrisa apenas visible. «Le enviaré los detalles por correo». Esa tarde, Carmen encontró un mensaje de Diego en su bandeja de entrada con el asunto «Detalles del proyecto». «Carmen, adjunto la información que necesita para nuestra reunión del viernes. Restaurante Pujol, 8 p.m. Reservación bajo mi nombre. Espero que este proyecto sea de su interés». Carmen leyó el mensaje 3 veces. Pujol era uno de los restaurantes más elegantes de la ciudad, reconocido internacionalmente. Esto definitivamente no era una cena de trabajo casual. El viernes, Carmen se probó 5 outfits diferentes antes de decidirse por un vestido negro elegante, pero no demasiado formal, con tacones medianos y joyería discreta.
Se maquilló más cuidadosamente que para el trabajo, eligiendo un labial rojo sutil que acentuaba sus labios sin ser dramático. Cuando llegó a Pujol en Polanco, Diego ya estaba esperando en el bar. Se había cambiado del traje que llevaba en la oficina y ahora vestía pantalones grises oscuros y una camisa blanca sin corbata, con el primer botón desabrochado. Se veía sofisticado, pero relajado. Carmen se levantó cuando la vio acercarse. «Está hermosa». El cumplido directo la tomó por sorpresa. En 3 años de trabajar juntos, Diego nunca había comentado sobre su apariencia. «Gracias», respondió sintiendo calor subir por su cuello. «Este lugar es impresionante». Diego había reservado una mesa en una esquina discreta del restaurante, lo suficientemente privada para conversar sin ser escuchados. El ambiente era íntimo, luces tenues, velas pequeñas, el murmullo suave de otras conversaciones. «He querido traerla aquí desde hace tiempo», admitió Diego una vez que se sentaron, pero nunca había tenido una excusa apropiada. «¿Y ahora sí?», preguntó Carmen levantando una ceja. «Ahora tengo algo que celebrar», dijo Diego, su voz volviéndose más seria. «Carmen, estas últimas semanas han sido diferentes, más que diferentes. Por primera vez en 3 años me siento como si estuviera viviendo de nuevo, no solo existiendo». Carmen sintió su respiración volverse más superficial. «Diego, déjeme terminar», la interrumpió suavemente. «Sé que esto es complicado. Somos colegas, lo cual viola todas las políticas de recursos humanos que existen. Yo tengo una hija que debe ser mi prioridad. Usted acaba de salir de un matrimonio difícil y probablemente necesita tiempo para sanar». Carmen asintió, viendo todas las razones lógicas por las que esto no debería funcionar. «Pero», continuó Diego, «también sé que lo que siento cuando estoy con usted es algo que no he experimentado tal vez nunca, ni siquiera con Elena, aunque la amé profundamente». «¿Qué quiere decir?», preguntó Carmen suavemente. «Con Elena nuestro amor creció gradualmente. Era cómodo, predecible, hermoso en su estabilidad. Pero con usted», Diego hizo una pausa, buscando las palabras correctas. «Es como si hubiera estado viviendo en blanco y negro durante años, y de repente veo en color». Carmen sintió lágrimas picando sus ojos. «Diego, no sé qué decir». «No tiene que decir nada esta noche», dijo él, alcanzando a través de la mesa para tomar su mano. «Solo quería que supiera cómo me siento, y quería preguntarle si hay alguna posibilidad de que usted sienta algo similar». Carmen miró sus manos entrelazadas sobre la mesa. La mano de Diego era cálida, fuerte, completamente diferente a la de Roberto. Con Roberto, incluso en los buenos tiempos, siempre había sentido como si estuviera actuando un papel, pero con Diego se sentía completamente ella misma. «Sí», dijo finalmente, «siento algo similar, algo que me asusta y me emociona al mismo tiempo». Diego exhaló como si hubiera estado conteniendo la respiración. «¿Y ahora qué?», preguntó Carmen. «Ahora», dijo Diego sonriendo, «cenamos y vemos hacia dónde nos lleva esto». La cena fue una revelación. Sin la presión de mantener fachadas profesionales, conversaron con una intimidad que sorprendió a ambos. Diego le contó sobre su infancia en Guadalajara, hijo de un ingeniero civil y una maestra de primaria que le enseñaron el valor del trabajo duro y la integridad. Carmen compartió historias de crecer en Puebla como la única hija de padres que eran dueños de una pequeña ferretería, y cómo su amor por la arquitectura comenzó dibujando casas imaginarias en los márgenes de sus cuadernos de matemáticas. «¿Cuándo supo que quería ser arquitecta?», preguntó Diego mientras compartían un postre de chocolate y chile. «Cuando tenía 12 años», dijo Carmen, sonriendo al recordar. «Mi papá me llevó a la obra de una casa que estaban remodelando para un cliente. Vi al arquitecto explicándole al constructor cómo una pared que parecía insignificante era en realidad crucial para la estructura completa del edificio. Me fascinó que alguien pudiera entender algo tan complejo, ver conexiones que otros no veían». «¿Y por qué se especializó en diseño comunitario?». Carmen tomó un sorbo de su vino antes de responder. «Durante mis estudios hice trabajo voluntario en una zona marginada de la ciudad. Vi cómo el diseño de los espacios públicos podía cambiar completamente la dinámica de una comunidad. Un parque bien diseñado se convertía en el corazón del barrio. Una plaza mal planificada se volvía un lugar que la gente evitaba.
Es por eso que su trabajo en el Centro Cultural es tan especial, dijo Diego. Usted no solo diseña edificios, diseña experiencias humanas. Cuando terminaron la cena, Diego se ofreció a llevarla a casa. Durante el trayecto, una tensión dulce llenó el auto. Carmen era consciente de cada movimiento de Diego, cada cambio en su respiración. Cuando llegaron al edificio de Carmen, Diego estacionó pero no apagó el motor. «Carmen», dijo suavemente, «no quiero presionarla, pero...» Carmen se volvió hacia él, viendo incertidumbre en sus ojos. «¿Pero, puedo besarla?» La pregunta tan directa y vulnerable hizo que el corazón de Carmen se acelerara. Asintió, y Diego se inclinó hacia ella. El beso fue suave al principio, tentativo, como si ambos estuvieran memorizando el momento, pero luego Carmen respondió, y algo se encendió entre ellos. Era urgente pero tierno, apasionado pero respetuoso. Cuando se separaron, ambos estaban respirando de manera irregular. «Eso fue...» comenzó Carmen. «Perfecto», terminó Diego. El lunes siguiente en la oficina fue tenso de una manera completamente diferente. Carmen y Diego se esforzaron por mantener la normalidad profesional, pero había una nueva intimidad en la manera en que se miraban, en cómo sus dedos se rozaban accidentalmente cuando se pasaban documentos. A media mañana, Carmen estaba concentrada en los cálculos estructurales cuando sintió una presencia detrás de ella. Diego se había acercado silenciosamente a su escritorio. «Buenos días», dijo en voz baja, pretendiendo revisar los planos sobre su escritorio. «Buenos días», respondió Carmen, muy consciente de su proximidad. Podía oler su colonia familiar y sentir el calor de su cuerpo. «¿Durmió bien?», preguntó Diego, su voz apenas audible para otros. Carmen sintió un rubor subir por su cuello. No había dormido bien. Había pasado horas reviviendo cada momento de su cena, cada segundo de ese beso. «Eventualmente», murmuró. Diego sonrió ligeramente. «Yo tampoco». Se estaban mirando de una manera que definitivamente no era profesional cuando Rodrigo se acercó. «Buenos días», dijo Rodrigo alegremente, pareciendo no notar la tensión. «Diego, llegaron los permisos modificados del ayuntamiento para el proyecto Coyoacán. Carmen, excelente trabajo con las especificaciones acústicas. El cliente está muy impresionado». «Gracias, Rodrigo», dijo Carmen, agradecida por la distracción. Diego se enderezó, volviendo a su modo profesional. «Perfecto. Carmen, ¿podría revisar las modificaciones y preparar un informe para el viernes?» «Por supuesto, señor Mendoza», respondió Carmen formalmente. Después de que Rodrigo se alejara, Diego se inclinó una vez más hacia Carmen. «¿Almorzaría conmigo hoy?», preguntó en voz baja. Carmen asintió, sintiendo su pulso acelerarse nuevamente. A las 2 p.m., se encontraron en un pequeño restaurante a 3 cuadras de la oficina. Era lo suficientemente cerca para ser conveniente, pero lo suficientemente lejos para no encontrarse con colegas. «Esto es extraño», dijo Carmen una vez que se sentaron. «Ayer por la noche fuimos Diego y Carmen. Hoy por la mañana fuimos el señor Mendoza y Carmen. Ahora somos... ¿qué exactamente?». Diego sonrió. «Somos 2 personas que están averiguando cómo navegar una situación complicada». «¿Qué tan complicada?», preguntó Carmen, pero antes de que Diego pudiera responder, su teléfono comenzó a sonar. La expresión de Diego cambió inmediatamente cuando vio el nombre en la pantalla. «Es la escuela de Sofía», dijo, respondiendo rápidamente. «Diga, ¿qué pasó?» «Y sí, voy para allá inmediatamente». Colgó el teléfono con expresión preocupada. «Sofía se lastimó en el recreo. No es grave, pero necesito ir a recogerla». «Por supuesto», dijo Carmen inmediatamente. «Vaya». Diego se levantó, pero luego se detuvo. «Carmen, ¿le gustaría acompañarme? Si no es demasiado, quiero decir...». Carmen no dudó. «Vamos». 20 minutos después, estaban en la enfermería de una escuela primaria privada en Las Lomas, donde Sofía estaba sentada en una pequeña cama con una rodilla vendada y lágrimas secas en las mejillas. «¡Papá!», gritó cuando vio a Diego. «¡Carmen!», añadió con sorpresa y deleite al ver que la acompañaba. «¿Qué pasó, mi amor?», preguntó Diego sentándose junto a ella y revisando cuidadosamente su rodilla vendada. «Estaba corriendo en el recreo y me tropecé», explicó Sofía dramáticamente. «Pero la enfermera dice que solo es un raspón. No necesito puntos». «Gracias a Dios», murmuró Diego besando la frente de su hija.
La enfermera, una mujer mayor con expresión amable, se acercó. «Señor Mendoza, no es nada serio. Solo necesita mantener la herida limpia y seca. Puede regresar a clases mañana si se siente bien». «Señora», preguntó Sofía dirigiéndose a la enfermera, «¿esta es la novia de mi papá?». Carmen sintió que su cara se puso completamente roja. Diego se veía igual de incómodo. «Sofía», dijo Diego cuidadosamente, «Carmen es mi amiga del trabajo, ¿recuerdas?». «Pero están tomados de la mano», observó Sofía matter of factly. Carmen miró hacia abajo y se dio cuenta de que, instintivamente, había tomado la mano libre de Diego cuando vio a Sofía lastimada. «Los amigos también se pueden tomar de la mano cuando están preocupados», explicó Carmen suavemente. «Ah», dijo Sofía, asintiendo como si eso tuviera perfectamente sentido. «Bueno, me alegra que Carmen esté aquí. Los dos se ven menos preocupados cuando están juntos». La enfermera sonrió discretamente y salió para darles privacidad. «Sofía», dijo Diego, «¿te sientes lo suficientemente bien para ir a casa? ¿O puedo llamar a abuela María para que te recoja?» «Quiero ir a casa», dijo Sofía. «Pero, ¿puede Carmen venir también? Podemos ver una película y ella puede ver mi cuarto nuevo». Carmen miró a Diego viendo incertidumbre en sus ojos. «No quiero imponerme», dijo Carmen. «Por favor», insistió Sofía. «Papá hace palomitas muy buenas y tengo la nueva película de Encanto». Diego miró a Carmen con una expresión que claramente decía que él también quería que fuera, pero no quería presionarla. «Si está seguro de que no es molestia», dijo Carmen finalmente. «Para nada», respondió Diego, y la calidez en su sonrisa hizo que Carmen se sintiera como si estuviera tomando la decisión correcta. Una hora después, Carmen estaba sentada en el sofá de la sala de Diego, con Sofía acurrucada entre ella y Diego, comiendo palomitas caseras mientras veían a Mirabel descubrir la magia de su familia. La casa de Diego era exactamente como Carmen había imaginado, elegante pero cálida, con líneas limpias pero toques personales que la hacían sentir como un hogar. Había fotos de Sofía y Elena por todas partes, pero no se sentían como santuarios al pasado, sino como celebraciones de la memoria. «Esta es mi parte favorita», murmuró Sofía durante la canción Waiting on a Miracle, y Carmen notó que Diego también estaba cantando en voz baja. En ese momento, sentada en el sofá con Sofía prácticamente dormida contra su hombro y Diego al otro lado, Carmen se dio cuenta de algo que la asustó y la emocionó a la vez. Se sentía como en casa, no como una visitante incómoda o una intrusa en la vida de padre e hija, sino como parte de algo hermoso y complejo. Cuando la película terminó, Diego llevó a Sofía a su cuarto para acostarla. Carmen se quedó en la sala, observando las fotografías en las repisas. Una foto particular la llamó la atención. Diego, mucho más joven, con una mujer hermosa de cabello largo y oscuro, ambos sonriendo enormemente, mientras sostenían a un bebé pequeño. «Esa es Elena», dijo Diego suavemente detrás de ella. Carmen se sobresaltó. No lo había escuchado regresar. «Es hermosa», dijo Carmen honestamente, «y se ve muy feliz». «Lo era, lo éramos». Diego se acercó y se paró junto a Carmen observando la fotografía. «Carmen, necesito que sepa algo. Siempre habrá una parte de mi corazón que le pertenezca a Elena. Eso no va a cambiar». Carmen sintió un nudo en la garganta, pero Diego continuó. «Pero también he aprendido que el corazón no es como un pastel que se divide en pedazos más pequeños. Es más como un músculo que se hace más fuerte cuanto más lo usas. Lo que siento por usted no disminuye lo que sentí por Elena». Carmen se volvió para mirarlo, viendo honestidad absoluta en sus ojos. «¿Y qué siente por mí?», preguntó suavemente. Diego la tomó de las manos, mirándola directamente. «Siento que me está enseñando a vivir de nuevo. Siento que cuando estoy con usted, soy la mejor versión de mí mismo. Y siento», hizo una pausa, como si estuviera reuniendo coraje, «siento que me estoy enamorando de usted». Las palabras flotaron entre ellos, importantes y aterradoras y hermosas. «Yo también me estoy enamorando de usted», admitió Carmen. Diego se acercó, tomando su rostro entre sus manos, y la besó con una ternura que hizo que Carmen sintiera como si su corazón se fuera a salir de su pecho. Cuando se separaron, ambos sabían que habían cruzado una línea de la que no había vuelta atrás.
Las siguientes 2 semanas fueron una montaña rusa emocional para Carmen y Diego. Habían acordado mantener su relación en privado hasta que pudieran averiguar cómo manejar las complicaciones laborales, pero era cada vez más difícil fingir indiferencia profesional cuando todo lo que querían era estar juntos. Carmen comenzó a pasar las noches en casa de Diego 3 veces por semana, siempre con la excusa de trabajar tarde en el proyecto cuando alguien preguntaba por qué salía de la oficina tan tarde. Sofía había aceptado naturalmente la presencia creciente de Carmen, tratándola como si hubiera estado en sus vidas desde siempre. Un martes por la noche, Carmen estaba ayudando a Sofía con su tarea de matemáticas en la mesa del comedor, mientras Diego preparaba la cena en la cocina. La escena se sentía tan doméstica, tan correcta, que Carmen tuvo que recordarse que esto era temporal, que eventualmente tendrían que tomar decisiones difíciles sobre el futuro. «Carmen», dijo Sofía mordiendo el extremo de su lápiz, «¿por qué no tienes un anillo de casada como tenía mamá Elena?». La pregunta tomó a Carmen por sorpresa. Miró hacia la cocina y vio que Diego había dejado de picar verduras, claramente escuchando. «Bueno», dijo Carmen cuidadosamente, «no todos los adultos se casan, Sofía. Algunas personas encuentran otras maneras de ser felices. Pero tú eras casada antes, ¿verdad? Papá me dijo que tenías esposo, pero ya no». Carmen sintió un nudo en la garganta. «Sí, estuve casada, pero a veces 2 personas se dan cuenta de que no son buenas juntas y es mejor ser amigos desde lejos». Sofía asintió solemnemente, como cuando Valeria y yo éramos mejores amigas, pero luego descubrimos que nos gustaban cosas muy diferentes y ahora solo nos saludamos en el recreo. «Exactamente como eso», sonrió Carmen, sorprendida por la comparación tan precisa. «¿Y ahora te gusta mi papá?». Diego apareció en el marco de la puerta de la cocina, con un paño de cocina en las manos y una expresión de pánico ligero en los ojos. «Sofía», dijo suavemente, «esa es una pregunta muy personal. Pero quiero saber», insistió Sofía, «porque a mí me gusta Carmen y creo que ella nos hace más felices. ¿Verdad, papá?». Diego y Carmen se miraron a través de la habitación. Había tanta ternura en los ojos de él que Carmen sintió como si su corazón se fuera a derretir. «Sí», dijo Diego finalmente, «Carmen nos hace más felices». «Entonces deberían casarse», declaró Sofía como si hubiera resuelto un problema matemático complejo. «Sofía», rió Carmen, «las cosas no son tan simples». «¿Por qué no?», preguntó Sofía genuinamente confundida. «Si se gustan y los hace felices, ¿qué más necesitan?». Esa noche, después de que Sofía se fuera a la cama, Carmen y Diego se sentaron en el sofá de la sala, cada uno perdido en sus pensamientos. «¿En qué piensa?», preguntó Diego finalmente. «En lo que dijo Sofía», admitió Carmen, «sobre que las cosas deberían ser simples». «¿Cree que son simples?». Carmen se volvió para mirarlo. «No, pero tal vez eso no significa que estén equivocadas». Diego tomó su mano. «Carmen, necesito contarle algo. Hoy recibí una llamada de Recursos Humanos». El estómago de Carmen se hundió. «¿Qué tipo de llamada?». «Rutinaria, supuestamente». Pero Márquez mencionó que había escuchado rumores sobre relaciones inapropiadas en el equipo de arquitectura. No mencionó nombres, pero sabe que somos nosotros», terminó Carmen, sintiendo pánico subir por su garganta. «No necesariamente. Podría ser solo un chisme general. Pero Carmen...». Diego hizo una pausa. «Si esto sale a la luz, yo soy su supervisor directo. Las consecuencias para usted podrían ser severas. Podrían cuestionar todos sus proyectos, su profesionalismo». Carmen se levantó del sofá comenzando a caminar de un lado al otro. «¿Qué está diciendo? ¿Que deberíamos terminar esto antes de que alguien se dé cuenta oficialmente?». «No sé lo que estoy diciendo», admitió Diego, pasándose las manos por el cabello. «Solo sé que no puedo ser responsable de dañar su carrera». Carmen se detuvo frente a él. «¿Y si yo cambiara de trabajo?». «¿Qué?». «He estado pensando en esto durante días», dijo Carmen, las palabras saliendo rápidamente. «Hay una firma nueva en Guadalajara, Espacios Verdes, que se especializa exactamente en el tipo de diseño comunitario que me apasiona. Me han contactado antes, pero nunca consideré seriamente dejar Ciudad de México». Diego se levantó alcanzándola. «Carmen, no puede cambiar toda su vida por mí, por nosotros». «¿Por qué no?», preguntó ella, volviéndose para enfrentarlo.
¿No es eso lo que hace la gente cuando encuentra algo verdadero? Hacer sacrificios. Pero Guadalajara está a 6 horas de aquí. Sofía está establecida en su escuela. Tiene a sus amigas, a abuela María. Carmen sintió lágrimas picando sus ojos. Entonces, ¿qué sugiere? Diego la tomó en sus brazos, sosteniéndola contra su pecho. No lo sé, murmuró contra su cabello. No tengo todas las respuestas. Solo sé que no quiero perderte. Esa noche, Carmen se quedó despierta durante horas después de que Diego se durmiera, contemplando todas las complejidades de su situación. Por la mañana, había tomado una decisión. El jueves por la tarde, Carmen pidió una reunión privada con Diego en su oficina. Había preparado mentalmente todo lo que quería decir, pero cuando se sentó frente a él, con los planos del centro cultural extendidos entre ellos como una barrera simbólica, las palabras se sintieron inadecuadas. Hablé con Espacios Verdes esta mañana, dijo directamente. Diego dejó de escribir y la miró con atención completa. Y me ofrecieron el puesto de directora de diseño comunitario. El salario es comparable. Los proyectos son exactamente lo que he estado soñando hacer y... Quiso una pausa. Están dispuestos a esperar hasta que termine el proyecto del centro cultural aquí. Diego se reclinó en su silla, procesando la información. ¿Cuándo necesitan una respuesta? El lunes. Silencio llenó la oficina. Carmen podía escuchar el zumbido del aire acondicionado, el sonido distante del tráfico desde la calle, su propio latido del corazón. ¿Es lo que quiere?, preguntó Diego finalmente. Lo que quiero, dijo Carmen lentamente, es una vida donde pueda amar a alguien sin tener que esconderlo, donde pueda ser madrastra de una niña increíble sin preocuparme por rumores de oficina, donde pueda construir algo real con usted sin que ninguno de nosotros tenga que sacrificar su integridad profesional. Diego se levantó de su escritorio y se acercó a la ventana que daba vista a la ciudad. Carmen, no puedo pedirle que deje su trabajo. No puedo pedirle que cambie su vida entera. No me está pidiendo nada, dijo Carmen levantándose para acercarse a él. Esta es mi decisión. ¿Y si no funciona?, preguntó Diego volviéndose para mirarla. ¿Y si nos mudamos demasiado rápido y arruinamos algo hermoso? Carmen tomó sus manos. ¿Y si no lo intentamos y nos quedamos preguntándonos qué hubiera pasado por el resto de nuestras vidas? Diego cerró los ojos, claramente luchando con emociones contradictorias. Sofía, dijo finalmente. Sofía me dijo ayer que Guadalajara no está tan lejos, que podríamos visitar Ciudad de México los fines de semana para ver a abuela María, dijo Carmen suavemente, y que las nuevas aventuras pueden ser emocionantes si las compartes con las personas correctas. ¿Habló con Sofía sobre esto? Ella empezó la conversación, sonrió Carmen. Me preguntó si alguna vez había vivido en otras ciudades. Una cosa llevó a la otra. Diego abrió los ojos y miró a Carmen con una intensidad que la hizo sentir como si pudiera ver directamente a su alma. La amo, dijo de repente. Las palabras flotaron entre ellos, simples pero transformadoras. Yo también lo amo, respondió Carmen sin hesitación. Diego la besó entonces allí en su oficina con las paredes de vidrio, sin importarle quién pudiera ver. Era un beso que contenía promesas, miedos, esperanza y una decisión. Cuando se separaron, ambos estaban sonriendo. «¿Entonces?», preguntó Carmen. «Entonces», dijo Diego, «creo que Guadalajara necesita 2 arquitectos muy buenos en lugar de solo uno». Carmen lo miró confundida. «¿Qué quiere decir?». «Quiere decir que presenté mi renuncia esta mañana». Carmen sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. «¿Qué?». «He estado pensando en comenzar mi propia firma durante años», explicó Diego. «Elena siempre me animaba a hacerlo, pero después de que murió era más fácil mantener la estabilidad. Pero usted me ha recordado que la vida es para vivirla, no solo para sobrevivirla. Diego no puede dejar su trabajo por mí». «No lo estoy dejando por usted», la interrumpió. «Lo estoy dejando por mí, por nosotros, por Sofía, que merece ver a su padre tomar riesgos y perseguir sueños». Carmen sintió lágrimas corriendo por sus mejillas. «Entonces realmente va a hacer esto. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto», confirmó Diego. Juntos. 3 meses después, Carmen estaba parada en el balcón de su nuevo departamento en Guadalajara, observando el atardecer pintar el cielo de naranja y rosa. El departamento era perfecto, espacioso, luminoso,
con vista a las montañas que rodeaban la ciudad. «Carmen», gritó Sofía desde adentro. «Papá dice que la cena está lista». Carmen sonrió, entrando a su nueva vida. La mesa estaba puesta para 3, como había estado durante las últimas 6 semanas, desde que se mudaron oficialmente juntos. Diego había encontrado una casa hermosa en una colonia tranquila cerca de la nueva escuela de Sofía, y después de largas conversaciones sobre límites y expectativas, habían decidido mudarse juntos como familia. «¿Cómo fue su primer día en Espacios Verdes?», preguntó Diego mientras servía pasta con salsa de tomate casera. «Increíble», respondió Carmen, sentándose junto a Sofía. «Vamos a diseñar un centro comunitario para una zona de bajos recursos en Tlaquepaque. Es exactamente el tipo de proyecto por el que dejé todo». «¿Y papá?», preguntó Sofía. «¿Cómo va Arquitectura Mendoza?». Diego sonrió. Su nueva firma estaba empezando lentamente, pero con proyectos prometedores. «Tengo una reunión la próxima semana con el municipio sobre renovaciones de espacios públicos, y Carmen va a ser mi consultora especializada en diseño comunitario». «¿Eso significa que van a trabajar juntos otra vez?», preguntó Sofía, tomando un gran bocado de pasta. «Significa», dijo Carmen tomando la mano libre de Diego sobre la mesa, «que vamos a construir algo hermoso juntos». Sofía asintió sagamente. «Como una familia», confirmó Diego. Esa noche, después de que Sofía se durmiera, Carmen y Diego se sentaron en el jardín de su nueva casa, observando las estrellas que brillaban más claras en el cielo de Guadalajara que en Ciudad de México. «¿Te arrepientes de algo?», preguntó Diego suavemente. Carmen consideró la pregunta seriamente. Había dejado atrás la seguridad de un trabajo estable, una ciudad que conocía, la proximidad a sus padres en Puebla. Había apostado todo por un amor que apenas tenía 4 meses de antigüedad. «No», dijo finalmente. «No me arrepiento de nada». Diego la besó bajo las estrellas y Carmen supo que había tomado la decisión correcta. A veces las mejores cosas de la vida requerían los riesgos más grandes. A veces un audio enviado por error podía cambiar todo el curso de una vida. A veces el amor aparecía cuando menos lo esperabas y te daba el coraje para convertirte en quien siempre estuviste destinada a ser. Epílogo. 1 año después, Carmen estaba parada en el centro del atrio del Centro Cultural de Coyoacán, observando cómo la luz dorada de la tarde se filtraba exactamente como había imaginado a través de las ventanas que había diseñado. El edificio había ganado un premio nacional de arquitectura, y tanto ella como Diego habían sido reconocidos como los arquitectos principales. «¿Lista?», preguntó Diego, ajustándose la corbata. Carmen se alisó su vestido blanco, simple pero elegante, y asintió. «Lista». Habían elegido casarse aquí, en el espacio que había sido testigo del comienzo de su historia de amor profesional. Sofía, ahora de 9 años y actuando como dama de honor, corrió hacia ellos con una corona de flores en su cabello. «Los invitados ya están todos sentados», anunció. «Abuela María está llorando otra vez y los papás de Carmen llegaron de Puebla». «¿Estás nerviosa, mi amor?», le preguntó Diego a Carmen. «No», respondió Carmen honestamente. «Esto se siente como lo más natural del mundo». Mientras caminaban hacia donde sus familias y amigos los esperaban, Carmen recordó el audio que había enviado por error hace más de 1 año. «Estoy libre esta noche. Necesito brindar por mi nueva vida». Había resultado ser profético de maneras que nunca habría imaginado. Estaba libre, libre de un matrimonio que no le servía, libre de miedos que la habían limitado, libre para amar completamente. Y definitivamente había encontrado su nueva vida. Cuando Diego la tomó en sus brazos para su primer baile como esposos, con Sofía aplaudiendo desde la primera fila y sus familias sonriendo a través de lágrimas felices, Carmen supo que a veces los errores más vergonzosos se convertían en los mejores regalos de la vida. «Te amo, señora Mendoza», murmuró Diego contra su oído. «Te amo, esposo mío», respondió Carmen, y las palabras se sintieron como la culminación perfecta de una historia que había comenzado con un simple malentendido y se había convertido en la aventura más hermosa de su vida.